Buenos días. Pueden tomar asiento. Tenemos el templo lleno. Esperamos que el Señor nos guíe a través de su palabra. En la noche tenemos culto a las 6 de la tarde. Les pido que recuerden orar por nuestro hermano Alexander, que estará predicando, y que recordemos que este es el día del Señor. No es nuestro día, es el día del Señor. Hace unos días, por la bondad y la misericordia del Señor, pude participar en un matrimonio de unos hermanos aquí en la iglesia. Fue una actividad muy hermosa. Un matrimonio es una actividad muy hermosa, donde dos personas se comprometen delante de ellos mismos y delante del Señor a obedecerle. La actividad ya estaba en la parte de la comida y las fotos, y cuando mi hija se me acercó, yo no quería que ella anduviera corriendo por ahí, tenía un poco de miedo que se fuera a caer, pero yo ya veía a otros niños correr en un área verde que estaba al frente, muy bonita. Entonces yo la tomé del brazo y le dije: venga, no se vaya para allá. Entonces ella me volvió a ver, subió su rostro y me dijo: papá, yo necesito ir a correr. Con un deseo en su corazón. Mire, había queque, un rico queque, había comida rica, había tantas cosas, pero ella necesitaba correr. Hay necesidades en nuestra vida. Hay necesidades en nuestra vida. ¿Es para usted una necesidad venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Hay en su corazón un deseo de exponerse a la palabra de Dios? Ora usted: Señor, abre mis ojos, como decía este canto. Abre mi corazón a tu verdad. Hoy nos estaremos exponiendo a una necesidad, y es la necesidad del liderazgo bíblico, que es el tema que estamos tocando. ¿Le importa a usted quién quede en el gobierno, o realmente no le interesa? Si usted es un buen ciudadano, sí le interesará quién quede en el gobierno. ¿Quién será el próximo presidente? Seríamos necios si dijéramos: no me interesa. Realmente nos interesa, y la gente habla de ese tema. Pues si es algo importante y necesario para nuestra vida en este país, en las cuestiones de economía, de desarrollo social, de educación y en muchos otros campos, ¿cómo no va a ser necesario para nosotros saber lo que Dios dice en su palabra acerca del liderazgo bíblico? Entonces le pregunto: ¿es necesario para usted saber esto? ¿O simple y sencillamente es: no estoy muy interesado en este tema? Vamos a pedir al Señor que haga de nosotros esto algo necesario. Entonces, oremos, hermanos. Padre Santo, te doy gracias en estos días por permitirnos, por tus bondades y tus misericordias, estar hoy aquí. Nos diste alimento, nos diste cuidado. Tal vez hubieron pruebas, dificultades,
Pero tú has permitido que en esta mañana estemos aquí en este templo, reunidos con la iglesia, con amigos y hasta invitados. Te suplico que en tu misericordia tú nos guíes ahora a través de tu palabra. Tú has dejado establecido quiénes y cuáles son los requisitos para aquellos que han de guiar tu iglesia, la cual tú compraste con tu sangre. Y tú también te aseguraste de no echar a perder lo que tú compraste con tu sangre preciosa. Por eso, oh Dios, si esto es algo importante para ti, al haberlo dejado en tu palabra, abre nuestros ojos a tu verdad. Que esto sea algo necesario para nuestras vidas. Esto te lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Quiero repasar con ustedes levemente o rápidamente cuáles son los temas que estaremos viendo durante todos estos domingos. Hoy terminaremos, porque el domingo pasado no pudimos terminar, la necesidad de un liderazgo bíblico. Vamos a ver la evidencia bíblica del liderazgo bíblico, la responsabilidad de los pastores, el llamado al pastorado, los requisitos de un pastor, reconocimiento y responsabilidades de la iglesia hacia sus pastores, diáconos, requisitos, necesidad y funciones. Vamos a pasar posiblemente de aquí hasta posiblemente principios de diciembre en este tema. Entonces les invito para que ore y participe de todas estas enseñanzas. Nosotros vimos que hay una necesidad de liderazgo bíblico. En estos días nosotros hemos visto que los hombres hablan del éxito en las iglesias. Éxito en las iglesias. Hay un periódico que llega aquí, no es porque nosotros lo compremos, lo dejan ahí en la entrada, y en la edición de esta semana había un artículo que tenía, y no voy a decir la iglesia, pero decía, iglesia tal ha introducido un novedoso liderazgo y se llama el pastor ejecutivo. Y si todavía queda algún ejemplar por ahí, usted podrá ver qué es lo que ellos determinan, eso novedoso como pastor ejecutivo. En todo el documento no vi un versículo bíblico que apoyara tal función o las cualidades y el carácter de ese hombre para tal cargo. La iglesia cree que la iglesia puede ser dirigida, las personas creen que la iglesia puede ser dirigida como una empresa. La iglesia no es una empresa. La iglesia es el grupo de redimidos que han sido comprados por la sangre de Jesucristo, que viven para Él y le esperan un día. No son personas que se reúnen nada más para tener actividades sociales, actividades culturales o para sentirnos bien. Eso no es la iglesia. Y las iglesias han establecido a hombres que han enseñado terriblemente mal lo que es ser una iglesia. Pastores que han dejado de lado la palabra de Dios y se han vuelto a la palabrería y a la enseñanza de filosofías. Nosotros abrimos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, les invito. Es una carta del apóstol Pablo a un hombre llamado Timoteo, un siervo fiel del Señor, una especie de delegado. Y en el versículo 3 del capítulo 1 dice lo siguiente: como te rogué
que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina. En esta mañana nosotros veremos tres cosas. La necesidad del pueblo de ser enseñado, la necesidad del pueblo de ser guiado y la necesidad del pueblo de tener ejemplos bíblicos. La semana pasada nosotros tocamos en cierta manera este primer tema, la necesidad de ser enseñados. Pablo le está diciendo a Timoteo que mandase a algunos, porque ellos estaban enseñando una doctrina diferente. El Señor ha establecido que hay hombres que deben enseñar la palabra de Dios en su iglesia. La forma en que estos serán edificados a la medida y a la estatura de Cristo es por medio de pastores, maestros y evangelistas, pero especialmente pastores que enseñen la palabra de Dios. Nosotros vimos que aquí Pablo está mandando a Timoteo que él se quede en Éfeso. Más o menos 5 o 6 años antes, él había estado en esa ciudad con los ancianos. Y en una reunión en una ciudad llamada Mileto, él les dice: tengan cuidado, porque se levantarán entre ustedes falsos maestros, lobos. Estos hombres traerán enseñanzas erróneas de la palabra de Dios, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 20. Él pasó 3 años con estos hombres enseñándoles la palabra de Dios. 5 o 6 años después, vemos que aquellas palabras proféticas de Pablo se estaban cumpliendo. Y había situaciones difíciles en Éfeso, donde hombres estaban enseñando pura palabrería. No se estaban conformando a las sanas palabras del Señor. Ellos habían tomado otros textos que no eran las Escrituras. En esos tiempos lo que estaba escrito era el Antiguo Testamento, no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, posiblemente en su totalidad. Ellos debían estudiar la Escritura, la palabra de Dios, pero había hombres que habían comenzado a enseñar otras cosas. Encontramos nombres de ellos en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron a unos en cuanto a la fe. La cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nunca temas cuando tú tienes que obedecer los mandamientos del Señor. Nunca temas cuando tienes que obedecer los mandamientos del Señor. Cuando la palabra de Dios y la fe están en juego, debemos, como hombres valientes, defender lo que está escrito en la palabra de Dios. Hombres que habían cambiado la palabra de Dios y con una falsa piedad estaban enseñando otras cosas. Si nosotros volvemos la página, en el capítulo 6, versículo 3, nos cuenta qué estaban haciendo estos hombres. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias.
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué debía hacer él? Apártate de los tales. Hombres que estaban enseñando cosas diferentes a la palabra de Dios. Sus enseñanzas estaban produciendo en medio del pueblo de Dios divisiones y pleitos. Y cuando usted ve en una iglesia divisiones y pleitos, es porque no se está enseñando la palabra de Dios verdaderamente. Porque hombres toman la piedad como fuente de ganancia, de lo cual nosotros vemos ahora en las iglesias. Fuente de ganancia nada más. Hombres que no se preocupan por enseñar la palabra de Dios. En ese mismo periódico, toda una página hablando de un seminario. El seminario se llama Seminario de la Impiedad y cada asistente debe pagar 12,000 colones. Si ustedes recordarán, en este año yo estuve hablando acerca de la mortificación del pecado. Ustedes me deben cada uno 12,000 colones, hermanos. Enseña la palabra de Dios. Enseña lo que está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene necesidad de ser enseñada en la palabra de Dios. Esa idea que muchos tienen que yo me enseño a mí mismo no está. Nosotros encontramos una y otra vez en las Escrituras y especialmente en los Salmos: enséñame, oh Dios, enséñame tus mandamientos. Ese debe ser nuestro deseo, porque nosotros a nosotros mismos no nos podemos enseñar. Oh Señor, abre mis ojos a tu palabra, enséñame. Ahora, no todos tienen el mismo nivel de comprensión de las Escrituras. No todos tienen la misma capacidad y no todos Dios ha dado ese entendimiento profundo para poder enseñar a otros las Escrituras. Por eso Dios ha establecido pastores, para que ellos enseñen y apacienten, alimenten al rebaño de Dios. Nosotros podemos buscar Jeremías capítulo 2, versículo 8. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Ese versículo lo vimos la semana pasada y dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Los sacerdotes, los que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios, no dijeron, ¿dónde está Dios? Su ley y sus mandamientos. ¿Qué nos dice? Ellos tomaron para sí mismos sus enseñanzas. Versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo necesita ser enseñado por hombres de Dios. Hombres que se apeguen a la fe bíblica. Que su piedad demuestre que esa fe no es algo fingido. En el primer capítulo de Primera de Timoteo,
Versículo 7 dice de ellos, de aquellos hombres que estaban enseñando erróneamente la palabra de Dios, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué estaba pasando? Los mandamientos no son importantes. No es importante los mandamientos de Dios. Usted puede vivir como quiera. Esos que dicen que vivan a través de los mandamientos de Dios son legalistas. Y Pablo le dice, ellos no saben, pretenden ser doctores de la ley, pero no saben nada. Se han apartado de la palabra, de la ley y sus mandamientos, como aquellos hombres en el Antiguo Testamento, sacerdotes apartados de la ley y el testimonio. Y cuando los hombres se apartan de la ley y el testimonio, no les ha amanecido. Sus ojos están en tinieblas. La iglesia de Dios necesita ser enseñada. Personalmente, yo creo en la enseñanza individual. Por eso deseo apoyar todo estudio bíblico en la casa que tenga el propósito de edificar a los creyentes. No que se queden ahí solamente, sino que crezcan y se unan a la iglesia. Hay pastores que creen que solamente predicar es ser pastor. El pastor, la idea de un pastor no es solamente que vea aquel rebaño en general, es aquel que conoce sus ovejas, cada una en particular. Hay pastores que no saben si aquellos que dicen ser miembros de sus iglesias realmente son creyentes. Qué importante entonces es esa enseñanza particular. Porque aquí por alguna razón tú puedes ser distraído, que no es nuestro deseo, pero puede suceder. Pero qué importante es la enseñanza particular. Decía el pastor Richard Baxter con respecto a esto: algunos no saben que cada persona de la Trinidad es Dios, refiriéndose a los creyentes, ni que Cristo es Dios y hombre, ni que llevó su naturaleza humana al cielo, ni lo que deben hacer para conseguir el perdón y la salvación, ni otros principios fundamentales de la fe. Y eso es un terrible problema, decía él. Y aún más terrible es saber que hay creyentes que no saben si el que está al frente de la congregación es un lobo o un pastor. No saben. ¿Qué debemos hacer entonces? Jesucristo dijo lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor en Juan capítulo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Y yo te pregunto, a ti, ¿quieres tú hacer la voluntad de Dios? ¿Deseas hacer la voluntad de Dios? Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios se dará cuenta si verdaderamente esta doctrina es de Dios o no. Porque muchos llegan a las iglesias y no desean hacer la voluntad de Dios. Por eso no saben si lo que se habla es de Dios o no es de Dios. La carta de Primera de Timoteo, yo les animo a leerla hoy en la tarde, léanla. Es una carta llena de esa enseñanza verdadera acerca de la fe. ¿En qué has creído tú?
capítulo 4, versículo 16 de Primera de Timoteo. Con esas palabras, Pablo anima a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en la doctrina, en lo que has sido enseñado. También le decía, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Enseñado. Persiste en ello. La iglesia tiene necesidad de ser enseñada para ser cuidada de hombres perversos que prediquen cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Es una necesidad. Es una necesidad. La otra necesidad. La necesidad del pueblo de ser guiado. Estamos acercándonos a diciembre, hermanos. Algunos, ¿cómo les emociona, verdad, este tiempo? Cuando sienten esos aires frescos. Y ya cuando comienzan a ver en las ventanas luces, adornos, y nuestros ojos como que brillan ante tales cosas. Y nos animamos al ver tantas luces y cosas. Debemos animarnos realmente por la venida que un día hizo el Hijo de Dios a esta tierra. Y debe llenar nuestros corazones de alegría. Pero haciendo y pensando en esto, qué fácil nosotros y nuestros ojos se van sobre estas cosas. ¿Ha visto? Oh, qué bonitos estos adornos y oh, que yo quiero hacer esto, y nuestros ojos fácilmente se van. Capítulo 1 de Primera de Timoteo dice el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ni prestes atención. Cuídate. El pueblo tiene una necesidad de ser guiado, porque fácilmente puede ser distraído. Me impresiona el relato de Jefferson en su libro llamado El ministro como pastor. Y quiero que escuchen este relato acerca de las ovejas. Yo no conocía el volcán Poás hasta este año. Este año fue, me parece que sí. Que fuimos al volcán Poás, hermanos. Sí fue. Yo no lo conocía. En mis 38 años de vida no conocía el volcán Poás. Y subiendo había un grupo de ovejas. Yo no las había visto un grupo así tan grande. ¿Conoce usted las ovejas? Quiero contarles algo acerca de las ovejas, porque nosotros no estamos acostumbrados. Conocemos de las vacas y que patean y las conocemos. Pero las ovejas, ¿cómo son? Porque la Biblia y Dios trata a su pueblo y les llama ovejas de su prado. Entonces eso nos va a ayudar un poquito a entender ese sentido de la oveja, de ser guiado. Las ovejas no son viajeros independientes. No pueden ir a lugares predeterminados por sí solas. No pueden salir por la mañana en busca de pasto y luego volver a la casa por la noche. Aparentemente no tienen ningún sentido de dirección. El prado más verde puede estar apenas a unos kilómetros, pero las ovejas por sí solas no lo pueden encontrar.
¿Qué otro animal es tan incapaz como la oveja? La oveja reconoce su impotencia, porque no hay otro animal tan dócil como ella. La oveja irá donde la conduzca el pastor. Sabe que el pastor es un guía y que es seguro seguirlo. Y esta es la imagen que Dios da de su pueblo y de las ovejas. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor no tuvo compasión porque dijo, pobrecitos, no tienen casa. Pobrecitos, pobres de ellos, porque no tienen un trabajo estable. ¿Cuál fue la compasión del Señor por ellas? Ovejas que no tienen un pastor. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté disperso. No es la voluntad de Dios. Dios desea que haya un pueblo, ovejas y un pastor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad, pidan y supliquen al Señor. Entonces hay una necesidad de que el pueblo de Dios sea guiado por pastores fieles a Él. Hay algunos que tienen la idea muy original de que lo mejor es quedarse en sus casas. Yo me quedo mejor en la casa. Aquí yo escucho, estudio la Biblia, oro mejor y yo no me meto ahí con él. Quiero decirte que si tú quieres hacer la voluntad de Dios, sepa que no es la voluntad de Dios que usted se quede en su casa. La voluntad de Dios, si usted es un verdadero creyente, es que usted sea unido al pueblo de Dios, que se reúna con el pueblo y el rebaño de Dios. Ese es el deseo del Señor. Un hombre guiando al pueblo como un pastor. También yo estoy en oposición de aquellos que se reúnen en sus casas, que dicen a cada persona que asiste a la reunión, leamos este pasaje y cada uno dé su opinión de ese pasaje. Y al final el hombre que está enseñando saca unas conclusiones. Ese no es el sentido que Dios da. Es un hombre de Dios guiando a las ovejas a través de su palabra. El testimonio de una oveja. Las ovejas no hablan, pero quiero darles el testimonio de una oveja. Esta oveja dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es el testimonio de una oveja. ¿Es usted una oveja así? El pastor es un hombre que conoce la condición de las ovejas. Él sabe el deber que tiene para con ellas. ¿Por qué? Porque es la grey del Señor. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, dice Proverbios capítulo 27. Sé diligente en conocer el estado, la condición en que se encuentran las ovejas. ¿Cómo están ellas? ¿Cómo están las ovejas? Ese es el deber de un pastor. Debido a la naturaleza de la oveja es necesaria la guía de un pastor, un hombre que ame la grey del Señor. Y cuando yo digo que de un hombre que ame la grey del Señor, no se trata de un hombre de muchas sonrisas. No se trata de un hombre de buenos gestos o de un hombre de muchos abrazos, porque hay personas que se dejan guiar por esto, ¿sabe?
El pastor lo abrazó, le dio un beso, le dio una sonrisa. ¡Qué buen pastor es ese! Eso no es un buen pastor. Muy cariñoso, sí. Y a veces, hermanas, cuídense, ¿verdad? Y hombres, cuídense. Si un pastor abraza mucho a su esposa. Un hombre de Dios ama la grey del Señor, porque la guía a buenos pastos, donde puede ser bien alimentada. Una taza de café todas las tardes con el pastor no significa que ese pastor le ame. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad. Ese apacentad, ¿qué es la idea de un pastor? Apacienta. La grey mía, no, la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es un hombre que demuestra su amor por las almas, no por la lana que puedan dar las ovejas, no por la leche que puedan dar las ovejas. Él ama las ovejas, porque hoy tenemos hombres que lo que aman no es a la oveja, sino la lana de la oveja. La lana de la oveja. No importa si la oveja es grande o pequeña, el que es buen pastor irá por los montes a buscarla, porque es un buen pastor. Si verdaderamente es un hombre de Dios, amará lo que Cristo ha comprado con su sangre. Esas palabras deben de haber quedado grabadas en el corazón del apóstol Pedro cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Puede ser que un hombre sea un teólogo, porque la primera parte que nosotros vimos tiene que ver con la enseñanza. El pueblo necesita ser enseñado y usted tiene que desear ser enseñado. Y si no hay ese deseo, pregúntese por qué. Concluimos entonces que debe haber hombres que deben estar instruidos en la palabra de Dios. Pero puede ser que un hombre sea un excelente teólogo, que conoce muchas cosas de la palabra de Dios, pero que no ame al rebaño de Dios, y que no sienta esa pasión y ese deseo por la grey de Dios. El mismo pastor Richard Baxter, en su libro El Pastor Renovado, del cual ahora les mostraré, y algo más, dice lo siguiente: la obra que fomenta nuestro gran propósito debe cumplirse, cualquiera que sea lo que dejemos sin hacer. Es muy deseable que el médico tenga mucha formación en su arte y pueda ver los motivos de practicarlo, resolviendo las controversias difíciles que surjan. Pero si está encargado de un hospital o vive en una ciudad asolada por la peste, no debe dedicarse a estudiar la fermentación, la circulación de la sangre, las ampollas, etc., siendo en sí mismo asuntos tan excelentes, en lugar de visitar a sus pacientes y salvar las vidas. Si llega a negar a atenderlos y permitir que mueran, diciendo que no tiene tiempo para aconsejarlos porque ha de proseguir sus estudios,
le consideraría un estudiante ridículo que prefiere los medios remotos a los fines de sus estudios. De hecho, dice Richard Baxter, le tendría por una especie de asesino civilizado. Entra bien en el cielo y ayuda a tu congregación a llegar allá. Comprenderás en un instante todo esto y mil cosas más que no podrás entender por mucho que estudies ahora. No es el camino más rápido y seguro a la sabiduría, porque la Biblia dice, el que gana almas es sabio. Qué interesante lo que él dice. Puede ser que una persona tenga mucho estudio, pero si no se preocupa por las almas, por guiar a la congregación de Dios, entonces no es un buen siervo de Dios para esto. Dios desea que su pueblo sea guiado, y no por cualquier hombre, sino por aquellos que comprenden que fácilmente las ovejas se pueden extraviar. Debe haber un hombre que lleve al pueblo de Dios, que guíe al rebaño de Dios, para que ese rebaño sea protegido, alimentado y cuidado. Debe haber hombres así, y debemos de rogar por hombres así. Dice el Señor lo siguiente en Jeremías 23, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. El Señor pondrá, y confiamos que el Señor edifica su iglesia. Tengo una pregunta para ti. ¿Deseas tú realmente ser guiado? ¿Deseas tú realmente ser guiado? Yo me he topado con personas que no desean ser guiados. Cuando tengo reuniones con esas personas, lo que desean es nada más que el pastor haga así, nada más cuando uno escucha sus cosas. No desean ser guiados a través de la palabra de Dios. Ponen excusas para esto y para aquello, pero no desean escuchar la palabra de Dios, porque prefieren sus propios razonamientos y sus propios pensamientos que ser guiados por la palabra de Dios. Te pregunto, ¿deseas ser tú guiado? Cuando yo he tenido que aconsejar a algún hermano, yo le pregunto, ¿desea usted ser pastoreado? ¿O usted nada más lo que quiere es un consejo? ¿O que yo escuche las cosas que han pasado en su vida? ¿Qué es lo que desea usted? Te pregunto, ¿deseas tú hacer la voluntad de Dios en esta mañana? ¿Deseas tú ser guiado? ¿Deseas tú escuchar la voz de Dios y de tus pastores? Con mucho dolor tengo que decir lo siguiente. En esta iglesia nosotros tuvimos a un hombre de Dios. Su nombre es Steve Henning. Si tú reconociste en él un hombre de Dios, que hablaba de parte de Dios, ¿cómo es que hoy tú puedas seguir en los mismos pecados de los cuales Él te pidió que te apartases? ¿Cómo es posible que no cambies aquellas cosas en las cuales tú fuiste amonestado y todavía sigues igual? ¿Cómo es posible que haya falta de amor a la palabra de Dios? ¿Cómo es que haya una falta de deseo de venir y presentarse en el día del Señor y tú sigues así? ¿Cómo es que tú muestras falta de amor y cuidado por los hermanos? Muchos no desean ser guiados. El Señor prometió edificar su iglesia, y la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 1 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero yo te pregunto, ¿ha comenzado el Señor en ti una buena obra para que el pastor sea tu guía para edificar sobre la roca la cual es Cristo? Porque algunos no han comenzado esa obra. Por eso no pueden ser guiados, porque no son ovejas,
sino cabras o vacas. La necesidad de tener un ejemplo. Quiero invitarlos a buscar Oseas capítulo 4, versículo 9. Oseas 4, versículo 9. Está después de Daniel, o entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo encontrará. Oseas capítulo 4, versículo 9 dice lo siguiente: y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Qué versículo este? ¿Sabe lo que dice este versículo? Ese pueblo será como el sacerdote. Así como es el pastor, así será ese pueblo. Yo quisiera no pensar así. Yo realmente no quisiera pensar así. Pero Hechos capítulo 20, Pablo le dice a los ancianos: mirad por vosotros mismos, en el versículo 28. Hay una necesidad de que el pueblo de Dios tenga buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque así como sea el pastor, así va a ser la congregación. Y esta es una de las cosas que más he tenido que tener en oración y pedir perdón al Señor sobre estas cosas. Porque yo muchas veces no he sido un buen ejemplo para ustedes. Y le pido al Señor que cambie cosas en mi vida. Que mi vida de devoción sea para Él. Y debo decirlo fielmente. ¿Por qué? Porque mi esposa está aquí. Y porque ella conoce mi vida. Y también para ella yo tengo que ser un ejemplo. Y yo estoy luchando con cosas como llegar después del trabajo y en vez de encender el televisor para ver algo, sentarme y que mi reposo y mi refrigerio sea orar y leer la Biblia, aunque llegue a las 9 de la noche. Si lo hice en la mañana cuando me levanté, también hacerlo en la noche cuando llego. Y usted dice: para mí eso no es nada. Para mí sí, yo quiero ser ejemplo en cosas así como esas. Decía Pablo a los ancianos: mirad por vosotros mismos. Mirad es una cuestión de vigilancia. Es una cuestión de todos los días. Mirad, vigilar. Es estar en guardia. En guardia. Porque sabe que hay uno que se llama el tentador. Y su mayor deseo es hacer caer al hombre de Dios en la iglesia. Porque para Satanás será un mayor trofeo el pastor que una oveja. Porque si él sabe que él destruye al pastor, las ovejas serán dispersas. Yo doy gracias al Señor porque el Señor ha tenido misericordia de esta iglesia. Y nos ha proveído hombres con ejemplos sanos y piadosos acerca de una vida que desea honrar al Señor. Lamentablemente, para muchas iglesias, sus pastores no son ejemplo. Porque la causa de que no sean ejemplos, tristemente, es que muchos de ellos no son ni cristianos. Sus vidas no demuestran que aman al Señor. El pastor renovado, lo cual lo recomiendo, y si alguno, como ustedes saben, transmitimos en vivo los domingos, es un buen libro para leer. El pastor renovado de Richard Baxter. Quiero leer para ustedes algo de él.
El hermano Larry, que hace unos días nos visitó desde Perú, cuando le dije que había leído este libro, me dijo: este libro es duro, hermano, le va a golpear duro. Y le dije: sí. Dice él acerca de los pastores como ejemplos: asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina. No vayas a poner tropiezo ante los ciegos para su ruina. No vayas a desmentir con tu vida lo que tú dices con la lengua, estorbando como nadie el éxito de tu propia labor. Es un gran estorbo para nuestro trabajo cuando otros contradicen en privado durante toda la semana lo que les declaramos en público de la palabra de Dios, porque no estemos presentes para revelar su necedad. Será un estorbo mucho mayor si te contradices a ti mismo, si tus acciones desmienten tus palabras, si edificas en un par de horas con la boca lo que te dedicas a derribar con las manos el resto de la semana. Así harás creer a los demás que la palabra de Dios es un cuento de hadas y que la predicación es mera palabrería. El que habla de corazón hará lo que dice. Bastará una sola palabra soberbia, malhumorada, altanera, una disputa innecesaria, un solo acto codicioso para matar muchos sermones, echando a perder el fruto de toda tu labor. Dime, hermano, con el temor de Dios, ¿miras por el éxito de tu trabajo o no? ¿Anhelas ver el fruto en las almas de los oyentes? Si no es así, ¿para qué predicas ni estudias? ¿Para qué te haces llamar ministro de Dios? Pero si es así, asegúrate no querrás estropear todo tu trabajo con una nadería. ¿Acaso mirarás por el éxito de tu labor y sin embargo no quieres dar a los pobres, ni soportar un insulto, ni te rebajarás ante los humildes, ni dejarás tu comportamiento altanero y mundano? Ni siquiera por ganar almas y lograr tu propósito. Aquel que es tan barato vende su éxito y no se esfuerza lo más mínimo por lograrlo, lo tienen en bien poco. Este hombre habla verdaderamente de lo que es ser un ejemplo. Que lo que aquí se dice no sea borrado con hechos allá afuera. Necesitamos ejemplos verdaderos. Y el problema de que no haya ejemplos verdaderos en las iglesias es porque no se predica verdaderamente la palabra de Dios. No se predica verdaderamente la palabra de Dios. Los pastores deben velar por sí mismos para ser ejemplos. Y eso se ve en una vida cada día por ser más como Cristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Los pastores no son hombres perfectos, son pecadores. De hecho, ¿sabe usted que cuando Pablo establece ancianos o obispos en las iglesias, esos hombres eran sacados de la misma congregación? Porque ya ellos eran ejemplo a la congregación de en sus vidas. No son hombres perfectos, pero son hombres que quieren seguir a Cristo. Y si ese hombre sigue a Cristo, entonces sígalo usted. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y esas palabras son duras para mí, porque yo me veo tan débil. Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: Filipenses 3, 17 dice lo siguiente: hermanos míos, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo termina con unas palabras a Timoteo diciéndole: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, capítulo 6 de Timoteo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Necesitamos hombres así, hombres que deseen dar un ejemplo de una buena batalla, de la buena batalla de la fe. Por eso nos parece tan ridículo cuando encontramos a pastores que nos dicen: ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Y que no nos hablan de una lucha, de la buena batalla de la fe. Está luchando con sus pecados, está teniendo victoria sobre el pecado, sobre el mundo, está aferrándose a Jesucristo para poder vencer a Satanás. Una lucha. No es perfecto, no es un hombre que sale sin una herida de esas luchas, pero es un hombre que sigue a Cristo. Y necesitamos hombres así. Él debe ser un líder en el ejemplo. Si ellos han sido puestos para la edificación, los pastores, ellos deben ser un ejemplo para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de ¿quién? De Cristo. Y alguien que pueda estar en esta congregación deseando ser pastor, no debe de pensar lo siguiente: cuando yo sea pastor voy a ser un ejemplo. No, ya tiene que ser un ejemplo en estos momentos. Ya tiene que ser un ejemplo. Si nosotros buscamos Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe, el resultado de su conducta. Y hay dos cosas que deben ser claras para la iglesia en el establecimiento de pastores: la fe y la conducta de esos hombres. No cuántos títulos tiene, no cuántos abrazos me puede dar, no qué tan ameno puede ser, sino su fe y su conducta. Este hombre vivirá y buscará imitar al Señor Jesucristo. Vivirá una vida sobria, justa y piadosa. Ese hombre está interesado más en lo que Dios pueda ver de él que lo que los hombres puedan pensar. Es el temor de Dios lo que llama su corazón. Quiero leer rápidamente, porque nuestra carta es primera de Timoteo, que usted no se aparte de ahí, capítulo 3, versículos del 1 al 7, y esto va a ser parte de nuestro estudio, pero solamente voy a hacer una lectura. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si los pastores no muestran una moral intachable ante todos, animarán a todos a vivir igual.
Si los ancianos no son esposos fieles, animarán sutilmente a otros a no ser fieles. Si los pastores carecen de hospitalidad, las personas serán frías y hostiles. Si los pastores son codiciosos, las personas se volverán codiciosas también. Si ellos son dados a alimentar la carne en vez del espíritu, animarán a otros a hacerlo. Si los pastores no cuidan primeramente de su casa, de sus esposos e hijos, en aquellos que los tienen, entonces animarán a otros a vivir de igual manera. Él debe ser un ejemplo. Y la iglesia necesita ejemplos así. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo un pasaje que estaba en Juan capítulo 13. Y si ustedes, y estuvo aquí, ustedes recordarán que era el Señor en medio de la cena, que se levanta, se quita su manto, toma una toalla, el lebrillo o tazón, y comienza a limpiar los pies de los discípulos. Y el Señor les dice que así como Él les ha dado ejemplo, ellos deben hacer. Un ejemplo de vida. Un ejemplo de servicio. Y el pastor debe ser un ejemplo de servicio. Hay hombres que se dicen pastores y dicen, mire, yo no lo puedo hacer porque yo soy pastor. Un siervo de Dios es un hombre humilde. Es un hombre que se quita el manto clerical y toma la toalla de servicio. Debe ser un servidor del cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente muchos lo dejan ahí. Porque cuando están bajo este techo y en medios aquí, todos se ven muy serviciales. Pero cuando llegas a la casa, se acabó el hombre de servicio. Quiere que todos le sirvan. Debemos de ser servidores en medio de nuestros hermanos. ¿Tiene usted en su casa creyentes? Porque solamente parece que puedo ser creyente aquí con el hermano Álvaro, o el hermano Eduardo, o el hermano Ronnie. Pero en la casa, si mi mamá o mis hermanos son creyentes, con ellos yo no me porto como un siervo. Yo soy siervo en todo lugar. Porque somos hermanos los unos de los otros. No hay cargos más altos, ni cargos más bajos. Todos somos servidores de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dio ejemplo. Y si Él lo hizo, ¿cómo no lo haremos nosotros, hermanos? Dijo Carlos Carlson, un hombre que sirvió como consejero del presidente de los Estados Unidos en los años 60, lo siguiente: nada distingue más el reino del hombre del reino de Dios que su visión diametralmente opuesta del ejercicio del poder. Uno procura controlar la gente, el otro servirle. Uno promueve el yo, el otro lo humilla. Uno busca prestigio y posición, el otro levantar al humilde y al despreciado. Cristo lavando los pies de los discípulos, aquellos pies sudorosos y sucios. El pastor debe ser un hombre que muestra servicio y ejemplo. Cristo dijo: y aman los primeros asientos de las cenas, y las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué palabras deben entrar en nuestros corazones? Debe ser un hombre que demuestre fe en el Señor. Un hombre que su conducta demuestre
que realmente ama al Señor Jesucristo, un hombre que ustedes puedan imitar en la fe, y la iglesia necesita imitar hombres que sigan la fe bíblica, una fe no fingida, una fe que se aferra a la palabra de Dios, como decía Judas, una fe dada una vez. Combatan ardientemente por la fe que una vez fue dada. Una fe así. Un hombre que su confianza no está puesta en el dinero. Que cuando vienen problemas, ahora sí, a los préstamos y a las tarjetas de crédito, y no pone su confianza en el Dios que provee de todo. Un hombre que dice, la congregación está saliendo, la gente. No, vamos a hacer otra cosa, vamos a meter actividades para que la iglesia crezca. No, un hombre que confía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hombres que tienen su confianza puesta en que es por la palabra y el Espíritu de Dios que el Señor convencerá los corazones. Para terminar, quiero preguntarte, ¿quiénes son tus ejemplos de vida? ¿Son tus amigos en el colegio? ¿Son personas en el mundo los que tú admiras? ¿A quién admiras tú? ¿A quiénes sigues? ¿A quiénes imitas? Esto mostrará si tú eres una oveja o una cabra. Las ovejas siguen al pastor, principalmente al único y verdadero pastor, al Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos pastores auxiliares del gran pastor, nada más. Las ovejas siguen a sus pastores, las cabras van por los montes sin rumbo y les gusta vivir sin que nadie las guíe. Te pregunto, ¿estás orando para que tu pastor sea guardado de peligros? ¿O esperas que él caiga para decirle, ve, yo sabía? ¿Estás orando por él? Que el Señor lo guarde de peligro, que lo guarde del tentador. ¿Estás orando para que Dios provea entre nosotros ejemplos de fe y conducta? Y yo estoy convencido de eso, porque lo veo en la Biblia, que los ancianos y pastores salen de la misma congregación. ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Estás mostrando tú esa actitud de siervo en tu vida? ¿O es solamente aquí en el templo? Una fe fingida. ¿O muestras esa actitud de siervo también en tu casa, con los tuyos? ¿Estás pensando solamente en que nadie ve mis necesidades? ¿O estás pensando tú, ¿por qué yo no veo las necesidades de los otros? Porque un siervo eso ve. El siervo vio que nadie limpiaba los pies de aquellos que iban entrando, y el Señor Jesucristo entre ellos como un siervo. Te pregunto, ¿qué harás? ¿Escucharás la voz de Cristo o despreciarás su ejemplo? Solo seremos bienaventurados si hacemos las cosas que el Señor nos dice que hagamos, hermanos. Para repasar, la necesidad del pueblo de ser enseñado, la necesidad de ser guiados y la necesidad de tener ejemplos de fe y conducta. Que el Señor selle estas palabras en nuestros corazones.